Explícanos brevemente lo que tú realizaste en base a qué. 5 minutos, por favor. Yo realicé la estructura de mi contrato, que es, digamos, el primer paso es lugar y fecha donde vamos a realizar el contrato. El segundo paso sería la identificación de las dos partes. Sería domicilio, lugar de trabajo, números telefónicos, cédula y el tercer paso sería la modalidad del contrato. Definir qué tipo de contrato es. ¿Es mano de obra, por jornadas o por obra a ejecutar? El cuarto paso sería el objetivo del contrato. La descripción detallada de obra, lo que el contratista se compromete a realizar. El quinto paso sería el plazo que está establecido para terminar la obra. El el sexto paso sería el valor. El séptimo paso sería las condiciones de pago. El octavo paso sería el personal de equipos, o sea, lo que el contratista está a cargo de contratar las personas que van a ayudar a hacer la obra. El noveno paso sería las multas y sanciones. Si no se termina la obra, ¿qué multas se puede hacer? Y el décimo paso sería que el contratista, con motivo de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía. Ya. ¿De qué contrato es el que realizaste? De construcción, Arque. Ya. ¿Tú lo tienes a la mano? ¿Puedes mostrarnos el contrato? El contrato de... O sea, pero tengo aquí en hojas. Ah, No tienes tengo, en físico. sí, no tengo en Ya. digital. Ya. ¿Me puedes indicar cuál es el título del contrato? Sí, la clase anterior le puse de readecuación del estadio de Huachito Toras. Readecuación de... Ya, es obra, ¿no? Directamente es obra. Sí, Ya, aquí esto es lo que un poquito me quedó faltando porque me hablas de una modalidad, me hablas de una modalidad de solo mano de obra por jornadas, por obra ejecutada y con respecto a lo que me decías no me quedaba como muy claro. Ok, ya. listo, Leonardo, muchas gracias. Por favor, si no me equivoco, María José. Buenos días, aquí. Hola, María Bueno, José. en el Así, ¿nos centro, puedes explicar si le brevemente? podemos ver al lado, o sea, si le hace clic encima de las partes, es Ya. como que la explicación. Bueno, básicamente lo que yo había chequeado en todos los contratos que miré es que tiene que ver las partes del contrato, que generalmente son las dos personas que representan las empresas que van a contratar, la contratante y el contratado sería en ese caso. Y esas son las que se especifican para que durante todo el contrato se puedan saber de qué se trata la contratación. En el objeto del contrato, obviamente, que se va a especificar es si es un bien, si es un servicio, es la obra que se va a realizar o el servicio que se va a prestar, como dice ahí. Y en las cláusulas del contrato que encontré, básicamente es cómo se va a administrar todos los servicios que se van a dar, en qué forma se van a dar, qué costo van a tener, las condiciones bajo las cuales se maneja el contrato básicamente. Y las firmas de las partes serían la confirmación de que están de acuerdo las dos partes para dar tal o cual servicio. En lo que le podemos ver más abajo, que contratación pública, le adjunté el ejemplo de contrato que yo tenía, pues. No me Está permiten en Google acceso. Drive. Sabe que yo sí le probé, bueno, de todas maneras está el ejemplo del contrato. Mi contrato es de prestación de servicios. Entonces, dame 2 segundos, le abro acá
Aquí. Entonces, desde prestación de servicios y tal cual como le explicaba, comienza con las partes, explicando quién es las personas que van a administrar el contrato, básicamente, y detallando cuál es el servicio que se va a ofrecer. Una Entre pregunta. las cláusulas, mande aquí. ¿Cuál es el título del contrato que tú realizaste? Es contratos para la ejecución de obra artística, literaria o científica. Ya, ok. Ajá. ¿Me ibas a comentar algo más? Sí, que básicamente era lo que pedía para que se dé el contrato, ¿no? Los documentos del contrato, el objeto del contrato, el precio del contrato, en todas esas son en las cláusulas que se había estipulado. Pues ya depende de la empresa o de la entidad que uno va a dar el servicio que le ponen las diferentes cláusulas. Y Ya. nos había pedido usted también un ejemplo de modelo de contrato, entonces yo también lo había hecho, pero también está en Google Drive y Ok. no sé, tal vez no le deja ver. En Pero esa ya parte le me... voy a poner a público para que lo pueda abrir. Tal vez está como Exacto. privado. Cuando Ajá. tengan anexos, me parece súper bien. Pónganlo en una carpeta independiente, ¿no? Obviamente, primero. Y déjenlo como público para poder acceder, para poder tener, para poder visualizar. ¿Qué es lo que más te llamó de este Ya. contrato? La atención. Ya, justamente eso, bueno, como contratista del Estado, yo le había puesto como ciertas desventajas que hay al trabajar con el Estado, que me parecía personalmente. Entonces, entre las ventajas que yo le veía y como complicaciones que se dan, es que generalmente nos hacen trabajar con pagos contra entrega, que son muy Ya. pocas las entidades que nos dan un anticipo para poder trabajar. Entonces, tenemos que Eso es prácticamente bueno. arriesgar Capital. nuestro capital. Ajá. Ujú. También veía yo la competencia desleal entre empresas licitantes, porque, bueno, no siempre, pero generalmente hay empresas que se tienen como nexos con personas dentro de que les dan los tips para que se bajen más y generalmente es difícil contratar con el Estado por eso. Entonces, las personas que hemos podido trabajar, tal vez está solo con régimen especial, ahí es más fácil trabajar, porque ya Ya. le dan a uno la licitación directamente. Y también las multas por incumplimiento de contrato, que obviamente el administrador tiene que chequear si está en entera satisfacción de la empresa contratante. Y a veces, si hay algo que no les gustó, pues va la multa a seguro. Y como tenemos el seguro de buen uso del anticipo y de entera satisfacción, pues ahí uno se ve afectado. Correcto, sí, 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 efectivamente. Bueno, en esta parte, muchas gracias, María José. Me parece que el ejemplo de Gracias. la compañera aborda bastante bien todo el contenido, ¿no? Porque efectivamente hay una estructura, nos va comentando un poquito el tema del contrato. Es importante saber qué contrato es. Sin embargo, por allí no les voy a perjudicar en la nota porque tampoco está mencionado en la tarea que debes adjuntar el contrato. Entonces, o no sé, bueno, ya le voy a revisar a ver qué pasa. Pero sí sería importante conocer el contrato. Bueno, arregla los links, Majo, y ya está, no pasa nada. Y algo que me llamó la atención Gracias. justamente fue esto, ¿no? Esta reflexión que de ciertas limitaciones, ¿no? Que lo pone como complicaciones. Entonces, sí, y lo que nos acaba de la compañera de comentar, lo vamos a ver ya hoy día un poco más a profundidad y desde la base legal. Entonces, en esta parte me parece bastante bien. Rápidamente, Fabián. Fabián es, ¿no? Sí, bueno, Hola, Fabián. Coméntame. ya. Este es un contrato que se dio por parte de la entidad de la Municipalidad de Guayaquil. El contrato era sobre una construcción de escalinatas con hormigón en la parroquia de Tarqui. El tipo de contrato era por cotización. El lugar y fecha era en Guayaquil en octubre del 2019. En la anterior clase, con respecto al tipo de contrato, yo me di cuenta que existe este cambio entre un contrato privado y el contrato estatal, ya que este contrato estatal contiene más cláusulas,
condiciones más estrictas y leyes que los amparan. Aparte, para que sean más efectivos estos contratos, tienen que ser notarizados. Yo pude observar en el contrato que tiene varios componentes, que son, por ejemplo, en las condiciones particulares, lo que usted está dando clic es todo lo que contiene esa parte, el contrato, y cuando damos clic en la parte inferior nos dice que en esa parte del contrato se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que se encuentren habilitadas en el registro único de proveedores. En las condiciones, en la parte 2, en las condiciones generales para la contratación de obras, en ese proceso se determinan los principios básicos, las cláusulas establecidas. Todo en esta parte también se utilizaban las leyes, reglamentos, artículos y las condiciones contratantes. En los formularios de cotización de obras se determinaba un formulario único con la oferta de cuánto costaba, los valores, se veía los precios unitarios, el cronograma establecido y qué personal técnico se iba a utilizar. En la parte 4, en las condiciones particulares del contrato, aquí se presentaba un resumen para validar todo el contrato. Se presentaba los antecedentes, los documentos, el objeto del contrato, la administración del contrato y entre más cosas. Y por último, en las condiciones generales de los contratos para la ejecución de obras, aquí se presentaba el cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas, con el objetivo de que celebren el contrato de obra. Y estaba la ley orgánica del sistema nacional, la licitación y cotización a menor cuantía. Y al último pude adjuntar el link del contrato. Ese es de dónde fue tomado el contrato. Ok. Asimismo, Fabián, ¿qué te llamó la atención de este proceso que desagregaste? Eso lo que pude observar, ese comentario que quería conocer primero, que existen aquí más condiciones y leyes. Aquí ya se toma en cuenta el Sistema Nacional de Contratación de Obras Públicas y todo esto tenía que ser notarizado. Ya. O sea, que O sea, ¿tú consideras que existe un poquito más de control. sí, control y seguridad como para contratar con el Estado Sí, que de manera particular? sí, exactamente. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Leslie, por favor. Aquí ya le explico, es que se está dañando mi internet. Ya. Bueno, lo estoy compartiendo yo, Leslie, el trabajo. Puedes iniciar. Asimismo, no muy cortito, una explicación breve. Ya. Buenos días aquí. Bueno, yo encontré igual en la página que usted nos dijo, este contrato que decía para la construcción de 6 viviendas y un mejoramiento del proyecto Las Playas en el Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en donde iba explicando, donde su estructura empezaba con sus comparecientes, donde se dice que, o sea, donde se va explicando el tema del contrato y como es el cargo por el cual está, que es el arquitecto Patricio García, se le denomina como contratante, y al ingeniero
Roberto Carlos Rodríguez, a cual se le denomina como contratista. Y estas partes están obligadas a cumplir con las siguientes cláusulas que me iban estructurando de la siguiente manera, como la primera cláusula, que es antecedentes; segunda cláusula, objeto; tercera, precio del contrato; cuarta, documentos habilitantes; quinta, formas de pago; sexta, garantías; séptima, plazo; octava, multas; 9, del reajuste de precios; 10, la subcontratación; 11, otras obligaciones del contratista; cláusula 12, obligaciones del contratante; 13, de la administración del contrato; 14, recepción provisional y definitiva de las obras; 15, responsabilidad del contratista; 16, mantenimiento de la obra; 17, terminación del contrato; 18, solución de controversias; 19, comunicaciones entre las partes; 20, domicilio; 21, aceptación de las partes; y por último se podía observar lo que es la firma del contratante y la firma del contratista. Ya en cada una de esas cláusulas se podía observar información de las disposiciones que contiene un contrato, de tal manera que estas cláusulas no son otra cosa más que un documento público o privado que resulta jurídicamente exigible. Eso es lo que encontré. No le pude poner el link porque me salía, o sea, al momento que me descargué el contrato me salía, o sea, como el link me salía como, no valía copiar, por eso no le pude Ya. adjuntar el contrato. Misma pregunta, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de este contrato? O sea, que tenía una cierta estructura que tenían que ir cumpliendo con normativas, que se basaba en artículos en cuanto a la ley orgánica, como es de la contratación pública, como usted nos habló, que de esa ley es los no sé cómo pronunciarle. La O sea, LOCEP. se basaban en reglamentos y tenían que cumplir de acuerdo a la estructura que tiene el contrato. Ya. Muchas gracias, Leslie. Y bueno, para no seguir andando un poquito más, la idea, chicos, es poder visualizar, ¿no? Como ustedes ven, primero, la estructura es diversa y dependiendo del contrato que hayan analizado, van a encontrar muchas cosas. Algunos compañeros lo han compilado de alguna manera y otros compañeros más bien lo han desarticulado. Justamente creo que el trabajo tiene ese objetivo, ¿no? De que ustedes puedan visualizar cuál es la característica de estos contratos, ver qué contienen, ver qué tipo de cláusulas, ver qué tipo de filtros y eso compararlo justamente con lo que vamos a realizar en este momento, que ya es un poco más teórico en el tema de manejar la ley y conocer, ¿no? Que existen muchas cosas, existen muchos criterios, existen muchas estructuras. Para contratar un mismo bien, puedo realizar, yo que sé, unos 5, 10 tipos de contratos para el mismo bien, ¿sí? O para construir una obra. En unos tal vez habrá la cláusula de garantías, en otro se saltan las garantías. Entonces, todo depende de las condiciones justamente que se quiera para determinada obra. Entonces, ese es el objetivo, chicos. Les había manifestado, o sea, estaba muy abierto. Veo que hay ¿cómo se llama? Variedad en la presentación. Hay diferentes criterios. Hay algunas condiciones bastante interesantes, ¿no? Justamente es por eso. Y por favor, vayan prestando atención porque efectivamente de todos estos recursos vamos sacando preguntas para el reactivo, ¿no? Porque miren, tengo un proceso de adoquinamiento, tengo un proceso de construcción de viviendas. En el uno era con el GAD, en el otro es con el Midubi. Si nos regresamos un poco más atrás, también teníamos contratos por servicios en el tema de servicios profesionales de alguna persona, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son insumos, chicos, ¿sí? Para poder formular preguntas. Y de la misma manera, estamos entrando a un campo nuevo. En el momento de que exista alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, formúlela, sea al chat o personalmente o a través de la plataforma de la sesión para poder conversar. ¿De acuerdo, chicos?
Otra situación, veo que no están encendiendo la cámara y bueno, están respondiendo a mis preguntas. Recuerden que eso es parte de la nota. Entonces, si no activan su cámara en el momento que pregunto, van a tener cierta limitación en el tema de la nota. Recordando un poco lo que habíamos mencionado, recuerden que ya entramos con el tema de la LOCEP, el tema de que esta legislación regula los procesos de contratación en el Ecuador, y asimismo habían figuras, ¿no? Entidad contratante, el contratista, el fiscalizador, el administrador del contrato, y son las figuras que van a intervenir o los actores directos dentro de estos procesos de contratación. Hablamos ya un poco más de la tipología, y aquí brevemente me gustaría hacer referencia. Esta información está dentro de material de estudio y se pueden descargar, ¿no? Para que puedan visualizar ustedes también. Sin embargo, hay una distinción dentro de los contratos, ¿no? Si bien ya estudiamos un poco la estructura, cada uno de ellos se comprende de diferentes factores. Aquí los tenemos de alguna manera compilados, asimismo agrupados, perdón, en una tipología, ¿no? Que lo he caracterizado como contratos laborales y contratos mercantiles. Los mercantiles, ser muy específico en el tema o en el ámbito, no sé si están viendo allí. Los mercantiles tienen mucha referencia a tener un servicio, ¿sí? De alguna condición, ¿no? Aquí pueden tener ustedes justamente, están sujetos a bienes y servicios de consumo. El tema del internet, un plan de datos, algún tema de servicios continuos o constantes, ¿no es cierto? De algún producto, de algún servicio. Entonces, están sujetos, obviamente, en los contratos laborales también está de por medio el bien o el recurso económico. Sin embargo, en los mercantiles está como un poquito diferenciado por este tema o por esta situación de que hay bienes de consumo, ¿no? Ahora sí, en los contratos laborales, como ustedes pueden observar, hay una subclasificación. Y aquí brevemente ir determinando algunos. Seguramente ustedes hayan escuchado alguno de estos. Y por favor, si conocen algún ejemplo, vayan levantando la mano porque les voy a preguntar que me den un ejemplo de alguno de ellos, ¿no? El contrato de prueba, que es un contrato muy común dentro de las empresas al momento de realizar o iniciar tal vez las actividades laborales, ¿no? Justamente existe un periodo que se los llama de prueba en el que tú estás de alguna manera indicando que tienes las capacidades, las habilidades y las competencias para realizar la actividad por la cual te están contratando. Entonces, pasado este periodo de prueba, justamente existe una limitación y no hay ya el contrato dependiendo de si realizaste bien las actividades y demuestras las habilidades y competencias para el puesto, te van a generar un nuevo contrato, pero ya no es de prueba porque ya estás pasando esta evaluación inicial, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta. ¿Quién me dice por actuación cuáles son los beneficios de ley que yo obtengo cuando obtengo un contrato? Mano, y me lo pueden decir. Stephanie. ¿Quién es Manu Arias 59? Buenos días, arquitecto. Me llamo José Ocanchala. Ya, por favor, cambia el login o no puedes estar así, por favor, con el login de Manu Arias 59, por favor. Para la siguiente clase realizas el cambio. Y lo mismo, María José Jurado, Manu Arias o José Ocanchala y Ana Olivo deben ingresar con sus cuentas institucionales. Desde la próxima semana estaré limitando el acceso como invitado, así que por favor tendrán precaución. Ya, a ver, Steffi, ¿me estabas levantando la mano? ¿Alguien sabe lo que son beneficios de ley? Ana. Buenos días, Darky. Los beneficios de ley creo que son como salarios o ese tipo de extras que puede ser dentro de un contrato que se estipula. ¿Cómo cuáles? Salarios,
No se me ocurre ahorita. Bonos, bonificaciones, algo así. ¿Ya? Por Ajá. allí va un poco la respuesta, ¿no? Muchas gracias, Ana. José. Creo que los beneficios que se adquiere al momento de firmar un contrato son primeramente la afiliación al seguro, al IES. Perfecto. En caso de que se pueda trabajar horas extras, también hay bonificaciones. Ya. Eh, También hay Perfecto. el pago de los décimos, esos bonos que se les dan a una empresa. Ya, perfecto, muchas gracias. Justamente lo que menciona el compañero son los beneficios de ley que en el momento de yo ingresar o firmar un contrato con una empresa determinada, pues tengo esta propiedad de realizar, ¿no? Por favor, chicos, vayan pensando en un ejemplo de cada uno de estos contratos. Atiendo una llamada institucional, discúlpenme de verdad que me acaban de convocar, es urgente, pero ya estoy con ustedes. Y todos me van a dar un ejemplo de cualquiera de estos contratos. Muchas gracias, chicos.
Ok, chicos. Mientras, bueno, logro establecer el contacto, que veo que es alguna situación institucional, les comentaba, ¿no? Por favor, piensen en un ejemplo de estos contratos. Ahora, mi pregunta va orientada a lo siguiente. Estamos estableciendo que en este contrato de prueba, pues me limito a una temporalidad. ¿Alguien sabe qué tiempo es el periodo de prueba aquí en el Ecuador para este tipo de contratos? Ya. Por un lado, una primera pregunta. Ya, Edison, ya respondes. Y la pregunta siguiente, ¿sí? Sería, si yo en estos contratos de prueba obtengo todos los beneficios de ley, ¿sí? Edison, por favor. Más o menos sabía que el contrato a prueba es de 3 meses. A ver, perdón. Edison, Sí, más o ahora sí te menos, escucho. más o menos sabía que el contrato a prueba dura 3 meses. Ya, perfecto. Dura 3 meses. ¿Sabes la siguiente pregunta? O bueno, dejémosle a la compañera. Jessica, por favor. Es, Gracias. sí, Arqui, bueno, buenos días. Lo que yo sabía es, bueno, sí va por los 3 meses, pero la duración exacta es 90 días Ya, del perfecto. contrato de prueba. Y la siguiente pregunta, ¿sabes? No lo escuché bien, Arqui, ¿cuál era? Si en estos contratos de prueba tengo los beneficios de ley, tengo el derecho de los beneficios de ley, ¿o no? Mm, Ya, no, no muy lo bien, sabía. gracias. Gracias, Jessica. Carlos Jurado. Presente, profe. Hola, Carlos. La respuesta a mi pregunta, ¿no? ¿Sabes si obtengo los beneficios de ley? El compañero me dijo, tengo derecho a un seguro, tengo una afiliación al seguro, tengo derecho a décimos, tengo horas extras, tengo remuneraciones, etcétera. ¿Ya? Desde el día 1 de mi contrato de prueba, ¿tengo derecho a esos beneficios? No, no sabría decirle, profe, no he escuchado nunca de esto. Ya, perfecto. José Miguel. Ya, o sea, sí, sí hay ciertos beneficios, como puede ser una afiliación al seguro y eso, pero no son completamente como si fuera un contrato indefinido, por así decirlo. Perfecto. Bueno, la idea es presente, ¿no? Lo que dice el compañero, ciertos beneficios, pero no a todos, chicos, ¿sí? Por ejemplo, el de la afiliación es obligatorio porque dentro del Ecuador es mandatorio de que desde el día 1 que tú ingreses a trabajar en relación de dependencia de manera independiente o de manera que estés arraigado a una empresa, a una institución, a un contratante, ¿sí? Tienes derecho y el contratante tiene la obligación de afiliarte, ¿ya? Esa sería como la condición con respecto a los beneficios, ¿no? En el tema de seguros, en el tema de horas extras, décimos, perdón, en el tema de décimos, en el tema de horas extras, jornadas laborables y todo eso está sujeto al contrato. Entonces, si es que efectivamente te pueden dar un proporcional, sí. Caso contrario, eso no está establecido en la ley que en los contratos de prueba exista eso, ¿no? Perfecto. Ahora sí. El contrato por obra cierta es un poquito el que está ligado a lo que nosotros solemos hacer, ¿no es cierto? Estamos como un poquito más conocedores dentro de nuestra área, ¿no? Que es los contratos que realizamos en una temporalidad específica, ojo, con determinada característica o con un bien de por medio, ¿no es cierto? Para ejecutar unas actividades. Entonces, este sería el contrato que creo que es el que más referencia tenemos y de la que la mayoría han hecho el ejemplo y la estructura, ¿no es cierto? Hay esos componentes que ustedes habían mencionado, ¿no es cierto? Hay un tiempo, hay un presupuesto, hay un dinero de por medio, ¿sí? Hay acuerdos en el que yo entrego tal cosa y recibo tal cosa. Hay los derechos y las obligaciones que ya habíamos hablado que son los principios básicos del contrato. Entonces, esa sería la característica de estos contratos.
El contrato tácito, si bien no es, bueno, está reconocido en el Ecuador, sin embargo, es uno de los que casi se pasa por desapercibido porque son los acuerdos verbales. Yo les había mencionado anteriormente, ¿no? Que hacíamos el ejemplo con un compañero y así yo le iba a construir la casa o el compañero me iba a construir la casa, pero lo dejábamos de esta manera. O sea, hay la confianza del caso en el que yo llego a ese acuerdo con la contraparte para poder hacer un acuerdo monetario sin necesidad de firmar un escrito, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces estamos hablando de un... El contrato a plazo fijo que tiene que ver con una temporalidad y un bien determinado, ¿no? Efectivamente también tiene relación, ¿no? Aquí justamente lo pueden ustedes leer, que puede excederse uno más. Se puede pasar, importantísimo, ¿no? Que este tipo de contratos, ¿sí? Que creo que son los contratos por los más comunes cuando yo voy a ingresar a una empresa, cuando estoy en el municipio, ya vamos a ver un poquito de qué trata otra clasificación, pero justamente creo que son esos contratos, ¿no? Donde me establecen a mí o me rijo a ciertas características de horario, sueldo, actividades, etcétera, ¿no? Y responsabilidades que estoy asumiendo. El contrato indefinido, en cambio, tiene que ver es casi como el contrato a plazo fijo, pero tiene que ver una diferencia, ¿no? Que es el contrato que no tiene tiempo. Hay una fecha de inicio, sí, efectivamente, pero no hay una fecha de culminación. Mientras las responsabilidades se vayan justificando, el contrato automáticamente empieza a renovarse, a menos de que exista una cláusula que en determinado tiempo justamente se suspenda ese tipo ¿cómo se llama? De acuerdo, ¿no? Entonces, y bajo esa temporalidad se debería renovar con una anticipación de tiempo. Ya, entonces, hay condiciones y cláusulas que pueden suceder dentro de estos. El contrato eventual, que tiene que ver cuando existe alguna condición esporádica, ¿no? El tema, por ejemplo, de la paternidad, maternidad y necesito un reemplazo, ese sería un contrato eventual, ¿no es cierto? En el que una persona nueva viene a reemplazar eventualmente, temporal, ¿sí? De manera temporal a otra persona o a otra dentro de otra actividad. Y los ocasionales, que son cuando existe algún estado de emergencia, ¿no? En una determinada obra se requiere acabar con una celeridad inmediata un proceso. Entonces, el contratista reúne a un grupo de obreros y los contrata de manera ocasional, ¿no? Hasta que se cumpla cierto tiempo o hasta que se cumpla cierta actividad. Pero son contratos emergentes, pero de inmediato, ¿no? Esa sería de alguna manera, esta clasificación un poco más desarticulada. Y aquí, dentro de estos contratos, que al fin y al cabo, recuerden, me voy al último ejemplo. Puedo hacer un contrato con un municipio para hacer una obra X, ¿no es cierto? Y este contrato, de manera independiente, yo tengo que culminar. Entonces, aquí vendría esta relación de que yo como persona natural estoy realizando el contrato y yo tengo la responsabilidad. Este es justamente el contrato independiente o la relación de independencia, ¿no? Ahora, también hay el otro aspecto, ¿no es cierto? En el que digamos que no tengo que realizar la obra, pero tengo que fiscalizar y yo pertenezco al municipio. Entonces, ¿qué tipo de relación estoy teniendo? La primera, ¿no? Que dice relación de dependencia. En el primer caso, en este tipo de relación de dependencia, estoy sujeto mucho a las condiciones que me establece un contrato para mis actividades y mis funciones. ¿Sí? Existe un horario, existe una temporalidad, un pago que se asume mensual o quincenal, dependiendo de las condiciones igual del contrato, pero es periódico. Llamémosle que es un sueldo periódico. Entonces, cada cierto tiempo, si yo realizo las actividades o las funciones de mi contrato, puedo seguir realizando de esa manera. Y son actividades continuas, ¿no? En el caso de la independencia, en cambio, estoy sujeto a mis propias actividades. Yo mismo tengo que evaluar y realizar las actividades conforme voy avanzando, si es en una obra, si es en una entrega de algún proyecto o algo por el estilo, ¿no? Por eso mismo justo tiene ese título, ¿no? De independencia. Lo voy realizando conforme yo establezco mis tiempos. Y obviamente aquí hay dineros que son desembolsables de acuerdo a los productos o entregables. Recuerden que como no estoy cumpliendo una función, yo voy al municipio, realizo mis 8 horas diarias de actividad y regreso a mi lugar a mi hogar.
En este caso no, chicos. Yo tengo que constantemente estar en la obra y me dan desembolsos, ¿no? Lo que más o menos hablaba Majo en el tema de que a veces uno tiene que arriesgar con el capital. Te dice, sí, si usted quiere esta obra, tenga la obra, ¿no? Pero aquí no hay anticipo. Yo le pago cuando usted me entregue el producto uno o por último, a veces hay proyectos o contratos así que al producto final, o sea, ni siquiera productos intermedios, sino al producto final, allí yo le pago a usted. Entonces, aquí hay que arriesgar con un capital propio, ¿sí? Que al fin y al cabo recuerden que como hay cláusulas, o sea, yo voy a recibir ese dinero, pero no sé en qué tiempo. Porque efectivamente, inclusive ahora, chicos, que pasó este estado de emergencia, ¿no es cierto? Al inicio del año se realizaron contratos, adjudicaciones de contrato, en donde ya los contratistas tenían firmado todo chévere, listo para empezar la obra. Posiblemente iniciaron o arrancaron la primera fase. Vino la cuarentena y las restricciones, entonces, ¿qué pasó? Se suspendió esa obra. Ahora, dinero que a mí por el anticipo, bien, me sirvió para hacer algún tipo de obra, o por último el cerramiento y las bodegas. Pero yo, como ya tengo experiencia y voy a seguir avanzando con mi obra, yo ya compré material de mi dinero, ¿sí? Hasta que venga la primera planilla de la obra. Viene la cuarentena, ¿qué pasa, chicos? Se suspende todo. Entonces, ya una vez invertido, yo tengo que recuperar y de alguna manera tengo que cobrar una planilla. Entonces, hubo y hay ciertos procesos que efectivamente incluso a mí se me suspendieron porque vino la cuarentena y no pudimos avanzar en nada, en lo absoluto, y poniendo capital de uno mismo. Ahora, pasamos o ya se viene un poco a normalizar esta situación y ahora vamos a decir, bueno, ahora sí el municipio págueme lo que me está correspondiendo, porque al fin y al cabo son dineros que te corresponden. Ya has acabado, has empezado, estás entregando tu planilla, como sea, ¿ya? Entonces son dineros que te corresponden. Ahora el Estado o los municipios te dicen, sí, te debemos exactamente, pero ahorita no podemos pagarte porque dineros que estaba destinado a tu obra se destinó o se redirigió a la emergencia justamente por lo que se necesitaba y muchas otras cosas más. Entonces, chicos, ese tipo de condiciones pasó. Ojo, no significa de que a mí el Estado nunca me va a pagar o ya no me va a pagar. Sí, pero tengo que esperar. Entonces, o posiblemente se hace una redistribución de los fondos dentro del gobierno autónomo descentralizado, del Estado, como sea que la entidad que me deba, ¿sí? O simplemente tengo que esperarme a la siguiente partida presupuestaria en que se asigne este tipo de dineros para poder cobrar, ¿no? Este tipo de insumos que todavía me quedan como que debiendo. Entonces, y en eso estamos, creo que muchos contratistas en la que nos queda todavía dinero por ahí restante del Estado, justamente por este caso de la emergencia. Esas serían las condiciones que se manejan un poco en el caso del Estado, ¿no? Por favor, Gary Buenaño. Buenos días, aquí. Sí, dígame. Buenos días. ¿Me puedes ayudar un ejemplo de un contrato indefinido por relación de dependencia? Sí, sería un contrato que no tiene fecha límite y también la relación de dependencia estaría establecida entre el contratante y el contratista. Por ejemplo, Por ejemplo, un contrato de una obra civil que, mm, que el contrato no tenga una fecha límite por el que el tiempo no se preestableció y ya. quedaría como un contrato de tiempo indefinido. No, no estaríamos aplicando bien. Recuerda que el indefinido tiene que ver sobre los servicios profesionales de una persona. ¿De acuerdo? Ya. Sharon, por favor. Sí, Arqui, buenos días. Misma pregunta. Un contrato de indefinido bajo relación de dependencia. Un ejemplo. Pueden apoyarse de nombres de instituciones, invéntense nombres de personas. Traten de darme el ejemplo. De relación de dependencia, yo podría decir un ejemplo aquí, un contrato que un trabajador tenga con el municipio de Ambato, digamos, en la zona de planificación. Ya, perfecto. Entonces, una persona que trabaje en el departamento de planificación en el municipio. Ya, perfecto. Lo único que faltaría sería decir, ¿no? Porque no
vamos a armar el contrato, pero sería mencionar de que es un contrato indefinido, ¿sí? ¿Ya? Sin embargo, si nos vamos un poquito a la realidad, ¿sí? Dentro de ¿cómo sería? Dentro de las instituciones públicas, los contratos indefinidos no existen. Existen, hay, son legales y todo, pero yo no me he encontrado con un contrato indefinido dentro de las instituciones públicas. Hay lo que se llama los nombramientos. ¿Alguien me puede explicar a qué hace referencia eso? Por favor, Juan Miguel. Un nombramiento en una entidad pública es cuando es un trabajador de planta y si es que viene la siguiente, digamos el municipio, si es que viene la siguiente, los trabajadores del alcalde, una nueva elección, no le pueden despedir porque ya forma parte de la nómina que no se puede mover del municipio y es muy difícil que quiera salirse. Ya. Ok, sí, el principio base es eso, ¿no? Y cuando viene la siguiente administración, cuando hay un cambio de gestión en la administración, llamémoslo así, ¿no? Y es muy común, bueno, se escucha es muy común, Miguel, cuando se escucha, ¿no? Ya viene el nuevo alcalde con su gente, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado un poco eso. Y hay ciertos trabajadores que efectivamente no pueden ser removidos. ¿Por qué? Porque tienen una partida presupuestaria asignada, ¿sí? Esa es la característica de la persona, que es un contrato ocasional o un contrato indefinido dentro del municipio, que al fin y al cabo su partida no está asignada, ¿sí? De los dineros de los dineros que recibe el gobierno o el GAD, ¿sí? Le destino un fondo para su sueldo. En cambio, para los de nómina, ¿sí? Existe la partida con nombre y apellido y esa partida está designada solamente a esa persona. Esa sería la esencia de los nombramientos, que son personas que, ojo, pueden ser removidas siempre y cuando estén en la legislación. Hasta antes, si no me equivoco, del 2014-2016, no estoy seguro, chicos, existía el anterior código laboral. Bajo ese código de trabajo, perdón, los nombramientos eran irremovibles. O sea, una persona con nombramiento no podía ser removido o, por último, quitado del municipio o de alguna institución pública bajo ninguna condición, porque tenía esa característica de su asignación presupuestaria, tenía sus actividades y todos los cumplimientos del caso de ley, ¿sí? Sin embargo, bajo la nueva modalidad en el nuevo código de trabajo, ya existe la remoción de estas partidas y estas asignaciones presupuestarias. O sea, ¿qué significa? Que si una persona, tal vez con nombramiento, no está cumpliendo sus funciones, pueden descartar su partida y pueden removerle el nombramiento. Puede existir. Sin embargo, recuerden que para los antiguos que fueron contratados bajo la anterior legislación, no aplica esta condición. ¿Por qué? También, chicos, llévense la idea, ¿no? La ley no es retroactiva. Carolina, ¿qué quiere decir esto? Sí, allí buenos días. La verdad no tendría idea, la verdad. De supresión de partidas, eso sí he escuchado, pero de retroactivos, la verdad no. Ya, perfecto, muchas gracias. José Luis. No tiene retroactiva, quiere decir que no tiene, o sea, no se le acumula el sueldo que le daban, entonces no se le acumula y todo eso no le pagan, sino solo estaría desde la fecha que establecen el contrato. Ya, más el nuevo o menos. Contrato. Más o menos, en principio. O sea, el nuevo contrato le pagarían desde ese día, pero lo que trabajaba antes ya no, porque no tienen la retroactiva. Ya, ya. Ok, José Luis, muchas gracias. Ya. Sisley. Bueno, el contrato con retroactiva, algo así que dijo, es más o menos que solo tiene validez por un cierto tiempo determinado. Ya. Ya, muchas gracias. Recuerden que la pregunta no estaba orientada al contrato, sino les dije clarísimo, la ley no es retroactiva. José Miguel.
Ya, o sea, básicamente se refiere a que si, por ejemplo, yo realicé un contrato o algo en una ley anterior, no es que a mí se me actualiza con la nueva ley, sino que estoy bajo la ley anterior, digamos, amparado. Ya, perfecto, sí. Efectivamente lo que menciona el compañero, ¿no? A mí me contratan bajo unas condiciones de que yo tengo que realizar, no, por mis horas de trabajo son 8 horas, ¿ya? De trabajo. Me contratan el día de hoy. Ojo, el día de mañana cambia la ley y dice que todos los trabajadores deben tener un horario de 5 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que mañana, ojo, hoy día me contrataron bajo el régimen de 8 horas. El día de mañana cambia la ley. El día de mañana yo no puedo decir, es que como la ley dice 5, yo trabajo solo 5. No, yo tengo la obligación de trabajar 8 horas. Ahora, lógicamente me van a decir, pero profe, si se está reduciendo el horario, es tal vez por el estado de emergencia. Perfecto, se hacen ajustes al contrato, ¿sí? Pero al contrato, la ley que te decía que deberías trabajar 8 horas sigue siendo la misma. Y al fin y al cabo, tú tienes la responsabilidad de cumplir las 8 horas. ¿De acuerdo? Y por último, las otras personas trabajan 5 horas y tú 5 horas haces presenciales y las 3 haces en casa, porque el tema, digamos, que es el tema de la emergencia sanitaria, entonces, pero tienes que cumplir tu régimen de horario. Eso justamente tiene que ver con la asignación de estas partidas presupuestarias que les decía, ¿no? Anteriormente no se podían anular, ahora sí se pueden anular, sin embargo, las que están contratadas o asignadas con una partida, un nombramiento, llamado así, un nombramiento dentro de esta nueva legislación, y pueden ser removidas estas asignaciones, ¿ya? Ojo con esta característica. Vamos a un ejemplo más. Ahora, yo doy el ejemplo, ¿no? Yo soy independiente, ¿no? Como Carlos Campoverde, ¿sí? Y realizo un contrato con la empresa Uribe Schwarco para poder hacer todos los pisos, todas las ventanerías, todo lo que son ventanas del edificio ICOM en Quito, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato es? Miguel. Va a realizar un contrato por obra cierta, porque va a ejecutar un pedido. Ya, puede ser. ¿Bajo qué relación, tipo de relación? Dependencia, porque depende de él para que le paguen el dinero una vez ejecutado el contrato o un adelanto. Ya. Me decías de obra cierta, ¿no? De obra cierta. ¿Bajo qué modalidad, perdón? De dependencia, porque está dependiendo del que le contrató. Ya. Muchas gracias, Miguel. Erika. Sí, aquí. Misma pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de contrato crees tú que es? Estaba revisando todos los contratos y sí creo que es el de contrato por obra cierta. ¿Ya? Los demás son como eventuales o no son fijos. ¿Y qué tipo de relación? Eso estoy dudando porque usted es independiente, pero la institución es de dependencia. Entonces, es de Si es dependencia tú, mandé por lo que se rige a los ciertos horarios. ya, pero ¿qué me dijiste? ¿En qué relación? O independiente. Ya, independiente. Recuerden, chicos, muchas gracias, Erika. Recuerden que es como una pregunta de examen. Si en este momento tuvieran esta pregunta, ¿qué respondería? Carlos, cuéntame. Ya, profe, yo creo que es un contrato. Dice que cuando una persona contrata a un trabajador, para que una persona contrate a un trabajador y realice una labor por un monto específico. Ya, sería, perdón, no te entendí bien la primera parte. Se entrecortó. ¿Qué tipo de contrato sería? O sea, contrato tácito. Ah, Persona contrato contrata. tácito. ¿Ya? ¿Qué tipo de relación?
Es lo que le estoy creo que sería dependencia, eso no lo entiendo muy bien. Ya, perfecto. No importa, chicos, es para justamente eso, ¿no? Ya. Por aquí me están, gracias Carlos, por aquí me están escribiendo algo, no sé si será aquí más, ya, ok. Vamos uno más, me parece que se generó algo medio interesante. ¿Quién más? José Miguel. También podría ser un contrato ocasional, porque puede ser solo durante el tiempo que va a realizar esa obra y nada más. Igual en relación de dependencia, ya que depende, digamos, del presupuesto y del dinero del contratante. Ya. Ok, listo. Nos vamos a quedar con estas opciones, chicos, ¿sí? Nos han mencionado que puede ser un contrato por obra cierta porque existe la ejecución de ciertas cosas, en este caso las ventanerías de un edificio, que me están, en este caso estoy generando el acuerdo con la empresa, ¿sí? Para poder realizar eso, ¿no? Entonces, por último, yo creo que sí puede ser una obra, ¿sí? Porque al fin y al cabo estoy realizando actividades y voy a entregar un producto, ¿sí? Instalado o no, ojo. No estoy definiendo eso, pero eso tampoco me define el tipo del contrato. Ya, perfecto. Hasta allí creo que estamos bien. El tácito, yo creo que por el volumen de la empresa no podría realizarse, porque al menos yo creo que los Uribe Schwarco no me van a decir, yo creo y confío en ti, así que no hace falta el contrato. Aparte de que cuando estamos conformando empresas se tiene que devengar absolutamente todos los gastos. Entonces, si yo no genero el contrato, el hecho de que te pague y tú me entregues factura, perfecto, no hay problema. Se puede, ¿cómo se llama? Devengar el gasto, se puede definir el gasto, justificar. Pero en el momento de que yo necesito validar ese gasto, no tengo un contrato de por medio, porque solamente fue verbal. Entonces, creo que un tácito no podría caber aquí dentro de este ejemplo, dentro de este ejercicio. Un contrato ocasional puede ser de alguna manera también clasificado como ocasional, porque al fin y al cabo es un contrato que te estoy haciendo como de manera puntual en la que me entregas tú ventanas y nada más, ¿sí? Y sí, efectivamente el ocasional es para poder realizar una actividad, ojo, aquí el ocasional tenía este carácter de emergente, ¿no? Sin embargo, bueno, sí, puede suceder. Uribe Schwarco tiene que entregar mañana este edificio. Y sí, me contrata el día de hoy y el día de hoy yo me comprometo que en toda la noche le entrego ese producto para el día de mañana. Entonces, sí, o sea, puede ser una obra emergente y me dice, perfecto, aquí usted puede realizar este tipo de contrato. Ahora, chicos. Aquí hay otro modelo que vamos a entrar en la legislación, que no es como una categoría, como una clasificación como tal, porque es un procedimiento y se llama subcontratación. Deben haber escuchado, ¿sí? Bajo esta modalidad, o al menos en esta característica, existe, ¿no? Este tipo de convenios inmediatos en el que yo me asigno una responsabilidad dentro de una responsabilidad más grande. Para mí, la responsabilidad solo es entregar las ventanas, pero la más grande es todo el edificio. Pero eso le pertenece a Uribe Schwarco, no a mí. ¿De acuerdo? Hemos de hablar, oportunamente topamos el tema de la subcontratación. Hemos de establecer el parámetro legal. Ahora, si debemos definir o responder una pregunta en base a lo que yo les acabo de mencionar, se quedaría por obra. Yo al menos lo definiría como un contrato de obra. Ahora, la parte más creo conflictiva, ¿no? Identificar qué es una obra, bueno, lo podríamos como entender. La segunda parte que igual me decía Carlos, ¿no? Como que no entiendo bien si sería en relación de dependencia o de manera independiente. ¿Por qué? Yo voy a realizar una actividad, ojo, recuerden, yo voy a realizar una actividad o entregar un bien. En este caso, depende de esas características, chicos. ¿Por qué? Si yo le digo, o mejor dicho, si Uribe Schwarco me dice, usted me entrega las ventanas, perfecto. Yo le entrego las ventanas y aquí no ha pasado nada. Ese tipo de relación es independiente. Yo elaboro mi producto, le entrego y me entrega el dinero y se acabó la relación. Cumplimos el contrato entre los dos. ¿Ya? Y se acabó. Ahora, me dice, yo necesito que estén instaladas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa?
Yo necesito estar allí, digamos, yo mismo como persona y mis compañeros de trabajo, vamos a estar allí personas en obra, instalando, colocando y validando ciertas cosas que ya saben que en obra no es que llego y calza a la perfección. Hay a veces que picar, hay a veces que hacer. ¿Y eso qué tengo que hacer? Relacionarme con otras personas. Ojo, aquí puede haber dos condiciones. Uribe Shaurka me dice, perfecto, yo le contrato. Entonces, yo hago contratos individuales por Carlos, por Pepito, por Juanito, por María, ¿sí? O me dice, ¿sabe qué? Usted, hago un contrato con usted, ¿sí? Y usted se encarga de sus trabajadores, ¿ya? Entonces, puedo tener una relación de dependencia como puedo hacer de manera independiente. Espero que quede claro, ¿no? No hay una respuesta. Si ustedes quieren una respuesta única, no la hay. Puede haber dos vías, o relación de dependencia o independiente bajo las condiciones que se establezca el contrato. Si en determinado punto de la clase o al menos ¿cómo se llama? En la prueba, en los reactivos, aparece una pregunta así, chicos, tiene que orientarse de esta manera. No siempre hay una respuesta única en la que diga, sí, efectivamente, profe, aquí tiene que hacer esto, A, B, C, D. No, sino más bien, A puede suceder a B siempre y cuando C sea esta condición. Ahí la respuesta está correcta. Y tengan en precaución en esto, chicos, porque efectivamente en los reactivos están de esta manera las preguntas, ¿sí? Para que puedan reflexionar que no hay tampoco una respuesta única, ¿no? No sé si esta parte queda un poco más clara, lo que hemos trabajado en este momento. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Bien, vamos a continuar, ¿no? Con este proceso que estamos desarrollando. Déjenme ver. Vamos a entrar un poco más ya en lo que es el ámbito de la contratación. Como ustedes se dieron cuenta, la contratación de la contratación dentro del ámbito legal, técnico y económico, ¿no? Es un ámbito, es una manera de poder abordar la ley, simplemente es eso, chicos, para que no se genere como una duda o algún tipo de condición en que cómo entiendo y cómo abarco todos estos contenidos. Es una manera, nada más. Y voy a empezar justamente por esta base legal, que creo que es la más fuerte, puesto que debemos entender varios criterios, ¿no? Y aquí vamos a empezar por lo que ya les había mencionado, que es la LOCEP. Entonces, esta ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es la que me regula todo la actuación de contratación de contratos públicos en el Ecuador, ¿sí? Tiene por objeto y ámbito, y ahí ustedes ya me imagino se pueden descargar si quieren seguirme. Ahí estamos por articulados, los he puesto los articulados y vamos a ir como abordando un poquito estos, ¿no? Tiene por objeto determinar los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación en el Ecuador a través de un sistema que es el SOCE, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Contratación Pública. La entidad encargada de regular estos procesos es el SERCOP, el Servicio de Contratación Pública, ¿no? Estos son ojo, los términos y también las instituciones, las normativas, los portales que vamos a manejar mucho, ¿no? Entonces, me regula todo lo que vaya a hacer dentro de contratos. ¿Con quiénes? Ojo, perdón, ¿aquí con qué? Con adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios. Eso es lo que te establece en el artículo 1 de la LOCEP. Entonces, puedo adquirir o arrendar bienes, obras y servicios. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Incluido los de consultoría, que ya vamos a ver por qué menciona de esta manera la ley también siempre como los de consultoría y los de consultoría. Aquí está un poquito el tema también, el ámbito que les estoy diciendo, ¿no? Efectivamente, ¿y con quiénes, no? ¿Que realicen quién? Ahí te dice los organismos y dependencias del Estado, los organismos electorales, de control y regulación. ¿Cuál es el ente cuál es el organismo de control y regulación en el Ecuador, chicos? Macarena, ¿me puedes decir? El organismo, no sé.
Ya, les había mencionado, ¿no? Que estamos regulados a la Contraloría General del Estado, que es este organismo que monitorea todo lo que se realiza con dinero del Estado, no solo obras, recuerden, todo lo que se hace con el dinero del Estado. Bien, eso es lo que te menciona como objeto y ámbito, ¿no? Te dice también que dentro de este régimen que tú vas a contratar, puedes hacer contratos especiales. Ojo, recuerden que ya me está diciendo que me regula todo lo que son bienes, servicios y obra. Ahora, si yo quiero comprar un medicamento, pues eso no está dentro de estos ámbitos, ¿no? Bueno, de hecho sí está, pero son de manera especial. Entonces te dice justamente este régimen especial que puedes adquirir esos fármacos, ¿sí? También, por ejemplo, necesitas tú algún tipo de seguridad. Necesitas comprar, no sé, aviones, tanques o armamento, alguna situación por la situación, por algo que amenace tal vez la seguridad interna o externa del país. Estas son regulaciones que también deben estar como contratos públicos, ¿sí? El tema de la comunicación, por ejemplo, antes se daba o frecuentemente se da estos comunicados presidenciales. Ese tipo de ejecuciones también son especiales, ¿no? El tema, por ejemplo, de la asesoría especializada y el patrocinio en el tema de materia jurídica, ¿a qué me refiero? Cuando necesitan entender cómo se están dando los procesos de contratación o por algún tema técnico que se requiera hacer en un GAD, ¿ya? Esos son términos especiales, ¿no? Y así hay algunos otros que te estaba diciendo justamente en el artículo 3, perdón, en el artículo 2 te menciona cómo están dándose esos procedimientos especiales. Inclusive hay uno que también llama mucho la atención y ustedes pueden verificarlo en el numeral 8, en donde dice con las entidades públicas. Recuerden que hay una personería jurídica que yo puedo organizar aparte de los GADs, ministerios, contraloría, etcétera. Yo les había mencionado uno de ellos, espero se recuerden, pero hay otra propiedad jurídica que son las empresas públicas. Si ustedes van, por ejemplo, a EMAPA, si no me equivoco, en EMAPA tenemos una EP, que es una empresa pública de agua y saneamiento y no sé qué sitio, empresa municipal, obviamente. Entonces, este tipo de empresas tienen cierta autonomía administrativa y financiera para poder realizar sus propias actividades, ¿no? Eso es lo que le diferencia de tal vez un GAD. El GAD sí está dependiendo del gobierno central para recibir dinero y poder hacer obra y distribuir en determinadas cosas. En este caso, las EP tienen esa autonomía. El otro término o la otra figura que también les había mencionado es la mancomunidad. Les había dicho que es una reunión de instituciones públicas para determinado fin. Esas mancomunidades también son EPs, son empresas públicas y estas empresas públicas pueden contratar con el Estado para hacer obra. Ojo, es casi como decir, se crea un municipio de manera legal, ¿sí? Entiéndalo así, de manera legal, no física, pero se crea un GAD para poder contratar con el Estado y poder hacer algún tipo de obra, infraestructura, caminos, mantenimiento, servicios, etcétera, 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 ¿sí? Las llamadas empresas públicas. Y también hay otras modalidades especiales que en el caso de temas financieros, deudas con el Estado, deudas externas y muchas cosas más, o cooperación internacional, ese tipo de contratos también están regulados por el Sistema Nacional de Contratación. Importantísimo, y hay algo que tal vez me salto, no sé si está, bueno, en las definiciones. Vamos a encontrarnos un poco con el tema de la localidad. Si yo establezco un contrato, ojo, si establezco un contrato dentro del territorio ecuatoriano, está sujeto a este Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, si yo realizo un contrato con el Perú, ¿sí? Ojo, independientemente de ser cooperación interinstitucional, ese contrato está regido posiblemente ante normativa internacional o por último normativa externa que sería la de Perú, porque estoy entrando en el territorio de esa localidad. Ahora, si el beneficio es para el Ecuador, ¿sí? Está regulado por normativa internacional, ¿no? Que te regula ciertas condiciones en el tema de cooperaciones. Ese es otro ámbito, ¿no? Ok, vamos un poquito más adelante y ustedes pueden ver que hay ciertos principios. Y aquí yo creo que es importante demarcarlos porque estos principios te regulan los procesos de contratación. Te dice legalidad, trato justo, igualdad,
calidad y vigencia tecnológica. Ojo con esa parte. Oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Son adjetivos que ustedes creo que los pueden identificar en el punto de que esta ley está establecida justamente para que haya esa transparencia, para que no haya esas irregularidades. El tema de los pagos, por ejemplo, que hay un anticipo, porque efectivamente hay algunos sistemas que necesitan de anticipo. Entonces, esta ley regula esos procesos para que pueda existir esa normalidad en la contratación. Pese a eso, yo creo, y ojo chicos, es una crítica personal. Pese a ello, todavía se siguen dando irregularidades dentro de los procesos de contratación. Ustedes saben y conocen los direccionamientos de procesos, ¿no? El tema de algunas adendas o algunos tipos de beneficios, o llamémosle bonificación, que se tiene que entregar a ABC, institución pública, por un contrato. Entonces, sin embargo, la ley existente establece los parámetros, establece una regulación. Sin embargo, siempre hay algún tipo de corrupción dentro de estos procesos de contratación. Entonces, eso es un poquito lo que al menos oriento en el tema de que legalmente me ampara, de que debe haber un trato justo en el momento de poder consultar, de poder ofertar mi proyecto, lo que sea. Existe una legalidad, existe una vigencia. Y ojo con el tema de la vigencia tecnológica. En el artículo 6 van a encontrar una definición que dice justamente desagregación tecnológica, que es básicamente la capacidad del Estado por obtener o operar tecnología, ¿sí? O crear, perdón, tecnología. Si es que no existe en el país, pues necesito importar esa tecnología o ese conocimiento, esa capacidad. Y esa transferencia o adquisición está regulada también. No es solamente como comprarme un iPad, un dron o algo por el estilo y ya está, ¿sí? Hay una regulación dentro de esos procesos. Entonces, es un poquito como para poder determinar, ¿no? Si ustedes van y llegan al tema del artículo 6, aquí ustedes encuentran ciertas definiciones. Y esto sí importante, chicos. Estas definiciones van de lección para la siguiente clase. Creo que tenemos el día jueves. El jueves nos encontramos y habrá una pequeña lección con respecto a esta terminología. Ojo, no necesito que que se aprendan de memoria. Adjudicación, acto administrativo por el cual la máxima autoridad, no chicos. Pero sí en el momento que me digan adjudicación, que son digamos, esa transferencia de derechos y obligaciones a través de ciertos procesos. Y así, una idea que me tenga claro qué es una adjudicación. Ustedes me imagino que lo están observando, ¿no? Entonces, ¿qué es este tema de bienes y servicios normalizados, catálogo electrónico, ¿sí? Importante más bien, en el momento de que ustedes revisen estos términos, o sea, a mí como les digo, es importante para mí la revisión de esta terminología, porque en el momento que yo les pregunte, ¿no es cierto? En determinado proceso, ¿sí? La localidad se va a evaluar por un puntaje del 50% y no sé, algún ejemplo más ahorita que no se me ocurre. Pero en el momento que yo les diga eso o les pregunte qué es local o qué es localidad, no me digan que es cuando el Barcelona juega en el Monumental, ¿sí? Porque, y aunque a algunos tal vez les parezca chistoso, no lo sé, efectivamente me sucedió, ¿sí? Que yo pregunto qué es local dentro del sistema nacional o dentro de la legislación y me dicen que es cuando juega un partido de un equipo en su estadio, ¿no? Entonces, no es así, chicos. Hay que referirnos a la terminología y hay que entender. Por favor, son 30, no, son 20, no, sí, son 32. Son 32 definiciones que no necesito que estén al pie de la letra, pero que sí entiendan, ¿no? En el ámbito. Eso les dejo como tarea para el jueves que nos encontremos, ¿no? Eso sería como la iniciación en el ámbito del Sistema Nacional de Compras Públicas. Ahora, ustedes saben y les había manifestado que existe un reglamento y este reglamento es como las condiciones o las actividades que se tiene que realizar dentro de la ley para poder ejecutar los procesos de contratación. La ley me menciona y me explica perfectamente qué es lo que existe dentro como regulación. En cambio, en el reglamento me dice cómo, ¿ya? Y por eso es que lo he caracterizado acá también y tienen estos articulados o al menos esta iniciación de que ojo, es el reglamento. El anterior es la ley orgánica
Este es el reglamento de la ley orgánica, ¿sí? Importantísimo, ¿no es cierto? Te menciona aquí dentro del reglamento el tema de la aplicación territorial. ¿Y a qué se refiere con este ámbito de la aplicación territorial? Significa que todo lo que lo que había mencionado, todo lo que se rija en contratación dentro del país, tiene ese ámbito de localidad, ¿sí? Todo lo que sea en el extranjero no se rige a estas normas, ¿sí? Y en el tema de las ofertas, todo estará supervisado por el Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Eso es un poquito para delimitar el tema y el ámbito del reglamento. Atribuciones del CERCOP. ¿Qué es el CERCOP? Brian Morales. El CERCOP era el servicio de compras públicas, porque igual en el contrato que yo revisé ayer también hablaba sobre la CERCOP y investigué un poco y era sobre el servicio de la contratación pública. Ya. Un poquito para delimitar, muchas gracias, Brian, para delimitar ciertos contenidos y conceptos, ¿no? El CERCOP es el Servicio Nacional de Contratación Pública, ¿no? Es el ámbito de los servicios, es el ámbito de control de la contratación pública, ¿sí? Diferente, ojo, a lo que deben tal vez haber escuchado, el SECOV con B, ¿sí? Que es el Servicio de Contratación de Obras. El CERCOP regula los procesos de contratación pública. El SECOP regula las contrataciones mismas o los procesos de contratar. Genera proyectos, el SECOP generaba, de hecho, porque justamente el año anterior, con una nueva resolución del gobierno, el SECOP y, ¿cuál más estaba? Inmobiliar y otra empresa pública, otro ministerio, fue absorbido por el MOP, ¿sí? Por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ya no existe como instituciones como tal, sin embargo, antes se encargaban de este tipo de características, ¿no? Por si acaso. Por allí también deben haber escuchado INCOP. Ya. Ese INCOP era el anterior, o mejor dicho, antes de que sea CERCOP, era INCOP, el Instituto Nacional de Contratación Pública. Era el mismo sistema, solamente que tenía otro nombre, ahora se lo llama CERCOP. Por si acaso, chicos, para que no vayan a referenciar, o mejor dicho, para que referencien de manera correcta, ¿no? Actualmente trabajamos con el CERCOP, que es el Servicio de Contratación Pública, el Sistema Nacional de Contratación Pública, que es el SNCP, ¿sí? Y el SOCE, que es el Portal de Compras Públicas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa terminología. El CERCOP, como te dije, y de manera sencilla, regula todo lo que pasa en contratación pública, ¿sí? Eso es lo que se rige el tema del CERCOP. Monitorea, realiza de oficio o a petición de las partes observaciones técnicas, legales, el tema de los contratos de financiamiento. Y ojo, esta institución también tiene, ¿cómo se llama? Autonomía administrativa, financiera, económica, legal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Recuerden que en el momento que tiene autonomía puede realizar de manera independiente sus actividades, no puede entregar dineros, puede cambiar la técnica, puede cambiar la normativa, la legislación, etcétera, ¿no? Y de hecho, justamente el CERCOP fue quien realizó esta nueva legislación y que también la vamos a abordar un poco más, está por acá, la ley de la eficiencia de la contratación pública, ¿no? Que se regularon ciertos principios adicionales o se cambiaron ciertos articulados de la antigua ley. Para poder finalizar esta base legal, ¿sí? Está el otro instrumento que son las normas de control interno. Y como les había mencionado, este instrumento nos sirve para poder entender cuál es la regulación que va a generar la Contraloría General del Estado. Estas normas están establecidas no por articulados, porque al fin y al cabo es un manual. Esta normativa no te exige, no te obliga a que debes seguir lo que dice tácitamente. Ojo, la ley sí te obliga, debe regirse a esto.
En cambio, las normas de control te dicen esto le sugerimos que haga, porque en base a esto le voy a evaluar en un futuro. Recuerden que todo proceso que se desarrolla con el dinero del Estado dentro del Ecuador, la Contraloría General del Estado estará tomando cartas en el asunto para evaluar y monitorear. Entonces, en este ámbito, pues habla, ¿no? En la norma 406.03, te dice, ¿no? Que son todas las entidades y organismos del sector público realizarán contrataciones para adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, te dice, de principio, necesito que usted esté en el Sistema Nacional para que se rija a este tipo de contratación, ¿sí? Entonces, aquí hay un proceso que también sería bueno que lo vayan leyendo, la norma 406-03, en donde te dice, ¿no es cierto?, qué medidas debes adoptar para la contratación pública. Te dice que ahí debe haber una autorización, que deben estar programadas, que deben haber fechas y temporalidades como partidas presupuestarias y algunos puntos, algunas características por allí más importantes, ¿no? No estoy adentrándome en todos estos elementos de manera muy puntual, puesto que, recuerden, en este momento, mucha de esta información se les va a pasar. Sin embargo, estoy adoptando conceptos, chicos. En el momento que hagamos ejercicios, manifestaré el SOCE realizado a través de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. No te pregunto cuál es la definición. Solo te digo que a través del SOCE estoy realizando cierto proceso de contratación. Y ahí me dirás, sí, sí puede. O por último, la respuesta es, profe, desde el inicio su pregunta está mal, porque no puede realizar a través de ese tipo de portal, porque el portal autorizado es el CERCOP, ¿ya? Entonces, ahí ese tipo de preguntas existen, chicos. Por eso les digo, lean, porque lo importante al menos de esta parte de la legislación es entender, es entender un poquito más de los contenidos y los conceptos. El tema de los procedimientos precontractuales, aquí ustedes pueden ver, chicos, que dentro de estas normas de control interno existe, ¿no es cierto?, cierta clasificación con respecto a lo que yo voy a adquirir o arrendar, ¿sí? Por ejemplo, bienes y servicios no normalizados. Por una actuación, ¿quién me dice qué son los bienes y o servicios normalizados o los no normalizados? Alex. Alex Laguatasig. Sí, aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Has escuchado, tienes idea de qué significa estos bienes y servicios normalizados o no normalizados? Bueno, de lo que puedo ver es que son aquellos que no se pueden estandarizar o homologarse. Perfecto. Normalizados. Perfecto, justamente tiene la orientación. Muchas gracias, Alex. Tiene la orientación a normalizar, ¿no? Por ejemplo, aquí está un esfero. Este esfero es un bien, perdón, es un bien normalizado porque lo puedo regular, ¿no es cierto? Le puedo decir que necesito que sea de tal coloración, de tal característica y tiene que ser bajo estas condiciones. Entonces es un bien normalizado. Ojo, chicos, y aquí existe un portal en el cual a mí me clasifica toda esa información que se llama aquí el SOCE, ¿no? Que como ustedes pueden ver, aquí están productos y servicios inclusive, bienes, ¿no? En los cuales yo puedo adquirir con el Estado de acuerdo a la necesidad administrativa, ¿no? Alimentación, bienes, y ahí tienen un catálogo de muebles, etcétera, vigencia tecnológica, catálogo inclusive, aquí está algo de la construcción, medicamentos, servicios, servicios de arrendamiento. Entonces, fíjense, chicos, ¿qué significa? Cuando yo estoy prestando, me fui, ¿no?, a este elemento que estábamos en la construcción. Cuando yo tengo una fábrica de adoquines, ¿sí? Y yo quiero presupuestar, yo quiero contratar con el Estado. Yo no voy a hacer obra, yo no voy a hacer adoquinamiento, nada. Solo le voy a entregar los adoquines. ¿Qué significa? Debo regirme a ciertas características, ¿sí? Perdón, ya entré en bloques. A ciertas características que me establece el mismo portal. Y me dice, este adoquín bloque, lo que sea que vaya a vender, debe primero estar regulado por un precio, ¿sí? Ya.
Segundo, bajo este precio debería tener estas características. Y te dice, ¿no? Capacidad máxima, elaboración, resistencia mínima, bueno, un poco de características. Entonces yo me puedo calificar. Ingreso al portal y digo, ¿no? Si es que alguien quiere contratar o quiere adquirir bloques, en este caso, en Chimborazo, yo oferto a 37 centavos este bloque. ¿Sí? Y estoy calificado. Y así el municipio de tal, el municipio de un lado, del otro, puede venir donde a mi empresa, a mi fábrica y puede adquirir el bloque que yo estoy ofertando. ¿Sí? Necesito estar calificado y necesito estar registrado para poder pertenecer a este portal. Ojo, bienes y servicios normalizados porque deben cumplir una norma. Ahora, con ese bloque necesito hacer una casa. ¿Ya? ¿Qué pasa allí? ¿Las casas son estandarizadas? No. Perfecto, ¿no es cierto? La primera pregunta sería no. No existe, aunque bueno, dentro del gobierno se trabaja a veces muchos errores y ya ven que se estandariza la misma vivienda de la costa en la sierra y en la Amazonía, lamentablemente, ¿sí? Pero digamos, quitemos esa parte de ese tipo de inconvenientes. Las casas, las viviendas no son normalizadas, no en todos los lugares va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Esos son o estarían dentro de la otra categoría. ¿Qué te dice? Bienes y servicios no normalizados. O sea, con un bien normalizado, que en este caso era el adoquín, compro mucho adoquín y realizo, miren, o ejecuto un bien no normalizado, que sería esta casa. ¿Sí? Un poquito para que vayan entendiendo las categorías. Y dentro de qué puedo realizar dentro de la adquisición, arrendamiento de bienes y servicios normalizados y no normalizados, aquí están los procedimientos que te establece la ley y te dice, compras por catálogo y compras por subasta inversa. Vamos a abordar este capitulado no a profundidad porque no es como muy pertinente a la obra civil que nosotros ejecutamos. Ok, bienes, abajo te dice bienes y servicios no normalizados. Y aquí sí hay otras categorías. Licitación, cotización, menor cuantía, ferias inclusivas, ínfima cuantía, procedimientos especiales que están los de consultoría y por emergencia. Estas categorías, en cambio, sí son pertinentes para nosotros porque aquí están los diseños, las construcciones, ¿sí? Las ofertas. Entonces, aquí vamos a abordar un poquito más este tipo de comunicados. Si ustedes quieren, pueden ya ir avanzando un poquito más. Avancen al capítulo 3 de los procedimientos de contratación, así dice el título, y allí están todos estos elementos. Vayan revisando, vayan leyendo porque justamente vamos a abordar estos procesos de contratación. Y llegamos a este proceso, al menos algo un poquito más especial, que te dice el de consultoría, ¿sí? Siempre lo trata de diferenciar. ¿Por qué? Porque existe un componente esencial dentro de la consultoría, que es la transferencia de conocimiento especializado, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, no son empresas y servicios, ojo, pueden ser personerías naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tienen un servicio especializado para poder realizar actividades dentro del Ecuador en los procesos de contratación, ¿sí? Esa es la consultoría, un estudio, un proceso de especialización bajo determinadas condiciones. Te estoy resumiendo un poco lo que dice acá, ¿no es cierto? Dentro de la LOCEP también está el proceso de consultoría, ya vamos a abordar también, pero sería este tipo de condiciones. Y claro, debe estar regulada, ojo, y pregunta, y esta es pregunta de examen. Elder. ¿No? Aquí, sí, aquí sí. Elder. Si una empresa de España viene a contratar aquí en el Ecuador, ¿necesita estar registrada o no? Sí, necesita registrarse en el municipio de cada ciudad que va a realizar la obra sería. Creo. Bueno, no Porque en he el escuchado municipio. que Recuerden que para poder contratar con el Estado debo estar en el portal de compras públicas. Perdón, en el en el portal de puertas Sistema públicas. Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Porque no es que ya me registro en el municipio y ya puedo hacer obra. Si no estoy en el Sistema Nacional, no puedo contratar con el Si Estado. es una pregunta, que solo si es privado puede, o sea, como que ir al municipio y en otra ciudad como que calificarse ahí y poder construir, o puede nomás construir.
Correcto. Hay ciertas condiciones porque, lógicamente, recuerden que el SRI regula toda actividad económica en el país. Y voy a poner el mismo ejemplo. Una empresa española viene a ayudarle a Uribe Schwarco al edificio ICON, ¿sí? Necesita estar registrada, ¿sí? Dentro del SRI, porque va a generar actividad económica y tiene que devengar gastos nacionales. Sin embargo, no le obliga a estar en el CERCOP o en el Sistema Nacional de Contratación. ¿Por qué? La obra no es del Estado, es de un particular. Y viene a colaborar, viene a ayudar, viene a hacer lo que sea que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta me parece importante y también la deducción que ahorita estamos formulando. Si voy a contratar con el Estado como empresa extranjera, debo registrarme en el Sistema Nacional. Si voy a consultar o si voy a contratar con un privado, no me obliga, ¿sí? Lo que sí me obliga a estar registrado en mi actividad económica al SRI. Ojo con eso, chicos. Recuerden ese tipo de preguntas. Y la consultoría te dice que hay ciertos procedimientos. Contratación directa mediante lista corta o concurso público. Ya vamos a entrar un poquito más en estas categorías. Por favor, vayan investigando, vayan leyendo, porque es importante no esperar al contenido que se viene a continuación, sino más bien ya ir abordando para entender lo que propongo acá en la clase, ¿no? Ya. Bien, sí tengo tiempo de avanzar un poquito más. Dentro del ámbito ya un poquito más establecido en el ámbito del Sistema Nacional de Contratación Pública, están estas capacidades, inhabilidades y nulidades de los contratos. Ahora voy a hablar específicamente, me voy a quedar con el Sistema Nacional, perdón, con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vamos a entrar en estos capitulados artículo por artículo para poder ir determinando ciertas condiciones. Ya, y algo me faltaba acá, ¿cierto? Les quería comentar. Ya tengo el portal de compras públicas. Ya. Cuando necesitamos estar registrados en el Sistema Nacional de Contratación Pública, nosotros, o cuando vamos a habilitarnos en el RUP, ojo, el Registro Único de Proveedores, necesitamos estar clasificados en ciertos códigos. Aquí deben tal vez haber escuchado los CPC. Estos códigos o esta clasificación central de productos es una clasificación que al proveedor le habilita realizar ciertas cosas y otras cosas no. Por ejemplo, me voy al navegador y aquí me dice productos de agricultura, silvicultura y pesca. Productos animales, por ejemplo. Y aquí, para vender ganado porcino vivo, ¿sí? Yo necesito estar dentro del código 02121. Si es que yo tengo ¿cómo se llama? Mi granja, tengo mucho ganado porcino y quiero contratar con el Estado y quiero venderle, por más que esté en el RUP, por más que tenga el RUC, por más que esté en el portal, haya participado, haya entregado mi oferta y lamentablemente no estoy clasificado en este código, no puedo contratar, no puedo venderle, ¿sí? Así de simple. Vamos con un poquito lo que nos corresponde, ¿no? Si ustedes pueden observar, en el 8 están los servicios profesionales, que es como lo que nosotros realizamos. Y aquí están, ¿no? Los servicios profesionales técnicos, científicos y técnicos. Y aquí está consultoría, arquitectura, ingeniería, y aquí están estos códigos. De la misma manera, si yo quiero realizar algún tipo de consultoría en el ámbito de técnico, de medio ambiente, de consultoría científica y técnica o de medio ambiente, necesito tener este código, chicos, en mi RUP, ¿sí? El 83131 para poder consultar. Caso contrario, no voy a poder consultar por más de que haya entregado oferta, por más de que tenga todas las habilidades, mi RUG al día, todo, no podría contratar. Importante, y esto también te lo menciona dentro del portal, si es que tú no tienes un código determinado, puedes hacer un trámite. O sea, por último, no tienes el 83131, tienes que hacer una gestión administrativa dentro del sistema de compras públicas para poder habilitarte los códigos.
Adicional, no te restringe el RUP o el portal de compras públicas, no te restringe la limitación de actividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo servir o prestar servicios de consultoría en el medio ambiente, pero también yo puedo entregar productos de agricultura. El mismo que estaba diciendo, ¿no es cierto? En la entrega de ganado porcino. ¿Y a qué me voy, chicos? Ojo, yo soy arquitecto y todas las situaciones y puedo seguir teniendo esa actividad económica también y puedo contratar con el Estado. No me limita a solo un área específica, por un lado. Por otro, en el tema de los requerimientos, ¿no? Si necesitas hacer un contrato con el Estado, necesitas un tiempo específico de poder estar en la localidad donde vas a contratar. Esto tiene que ver justamente con el ámbito local, con la territorialidad, ¿sí? Si, por ejemplo, el municipio de Riobamba quiere hacer una edificación con... ¿qué será? Pues el nuevo municipio de Riobamba. Si yo pertenezco o estoy dentro de, perdón, registrado en Riobamba, ¿sí? Yo puedo participar porque estoy demostrando un cierto tiempo que estoy dentro de Riobamba. Ahora, si yo estoy registrado aquí en Ambato y quiero concursar para esa contratación del municipio de Riobamba, tendría que estar registrado en Riobamba. Ahora, muy pilas. Hoy me voy al CERCOP y me registro en Riobamba, porque puedo cambiar el domicilio, sí lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? La ley me dice, antes pasaba esto, chicos. Mañana había un proceso de contratación, cambiaba mi localidad y participaba. Ahora la ley te dice que debes tener un tiempo mínimo de 6 meses en esa localidad para poder contratar. ¿Qué significa? Sale hoy día el proceso, hoy día me cambio de localidad, tengo que esperar 6 meses para yo participar en ese proceso de contratación. Sin embargo, el proceso de contratación ya se acabará, ya pasará. Entonces, es un poquito para limitar y restringir ciertas vivezas que se estaban sucediendo, que estaban pasando dentro de la contratación pública. ¿Sí? Eso con respecto a los procesos de contratación. Continuando un poquito más aquí en la parte de los contratos, ¿no? Les había manifestado. En el artículo 60, justamente, tiene referencia al tema del carácter de los contratos, ¿sí? ¿Qué significa? Permítanme, por favor. Ya, aquí estoy. Que los contratos a los que se refiere la ley celebrados por las entidades contratantes son contratos administrativos. Pregunta, chicos, ¿qué quiere decir estos contratos administrativos? ¿A qué se refiere con esta naturalidad, con este régimen? Marco Ramos. Sí, Arqui. Marco, ¿qué tal? ¿Me podrías decir a qué se refiere con estos contratos administrativos? O sea, yo contrato que celebro con el Estado tiene esta particularidad de ser contratos administrativos. ¿Qué quiere decir? ¿Has escuchado? ¿Sabes? Tengo más o menos entendido que es en relación a la administración pública. O sea, una relación entre la administración pública y un contratista. Ya, sí, o sea, tiene que ver con eso, pero hay una particularidad. No tengo muy claro, pero tengo entendido que es para, o sea, específicamente para satisfacer una necesidad. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, Marco. Andrés Paredes. Sí, profe, buenos días. Misma pregunta, Andrés. ¿Has escuchado o qué son los contratos administrativos? Sí, o sea, he escuchado y, o sea, bueno, consulté también y, o sea, me dice que son una administración bilateral. Ya, ¿y qué más? O sea, explícame un Eh, poquito. o sea, que las partes de la administración pública toman el contrato con los demás, o sea, el contratante.
Si quieres, léelo, ¿no? Donde consultaste, léelo para poder establecer un poquito la idea. Ok. Dice que son una obligación bilateral en la que las partes de la administración pública, con las prerrogativas inherentes a su condición jurídica, y la otra parte en particular a una entidad pública destinada a realizar determinados fines. Perfecto. Me quedo con esa parte. Muchas gracias, Andrés. Fíjense lo que dice el compañero. Estos contratos administrativos son caracterizados de una manera bilateral. ¿A qué se refiere? Tiene una manera de interpretación dual. ¿Y cuál es esa? El compañero mismo lo está diciendo. Existe una calidad jurídica y existe una calidad administrativa per se de la misma institución. ¿A qué se refiere con esto? Que puedo estar sancionado por 2 veces, ¿sí? No bajo la misma causa. Recuerden que en el Ecuador no me pueden sancionar doblemente por la misma causal. Ojo. Sin embargo, te están diciendo que, digamos que estoy haciendo una construcción de una cancha múltiple en determinada localidad con un municipio, contrato público. En esta cancha yo tenía un plazo de cumplirlo en 3 meses y el día de hoy se acaba los 3 meses. Sin embargo, no lo culminé. No, ya, perfecto, ya. Hoy día no lo culminé. Me dan un plazo adicional de 1 mes para culminar y dentro de ese mes tampoco culmino. Ojo, yo tengo justificativos, no soy un constructor vago ni nada por el estilo, simplemente no hubo el material, no me pagaron a tiempo, yo también tengo mis justificativos, digamos de esa parte, ¿ya? ¿Qué pasa? En el momento que yo ya estoy incumpliendo, porque, ojo, mi contrato decía 3 meses y se cumple su contrato. Le doy prórroga 1 mes más y se finiquitó el contrato. Como no estoy cumpliendo, en este caso, el municipio pone cartas en el asunto y me dice, yo le voy a demandar porque era su obligación. Y sí, efectivamente, yo tengo mis justificativos y todo, pero entramos a un proceso legal. ¿Qué pasa? De manera judicial, ¿sí? Me pueden decir, usted está realizando incumplimiento de un contrato. Entonces, le sancionamos porque existe un incumplimiento, porque existe tal situación. Peor aún, y lamentablemente hay casos que ha sucedido, que en el caso se ha caído una cubierta, se ha caído un muro, accidentes, dañan a personas, dañan a bienes materiales y tengo que reponerlos. Por último, que hay un caso que ya les he de comentar un poquito más, hubo el fallecimiento de un tercero, de un obrero. Ese fallecimiento me genera mi responsabilidad jurídica, incluso penal. Entonces yo puedo ir a la cárcel por una negligencia. Entonces recuerden, chicos, estoy sujeto a todo ello y verán, por un lado, digamos que esta obra hubo bienes materiales y me están demandando, o al menos estoy entrando en el problema legal de que he incumplido el contrato, ¿ya? Ojo, dentro del ámbito judicial. Ahora, dentro del marco administrativo, me dice el municipio, como usted no cumplió, usted hizo derroche del dinero público. Entonces yo también le genero una demanda. Entonces, por un lado me demandan por incumplimiento del contrato y por otro lado me demandan administrativamente por incumplimiento, por malversación de fondos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Tengo una doble sanción. No es la misma. Recuerden, no me pueden sancionar 2 veces por la misma causal. No me pueden sancionar 2 veces, ¿sí? Me están sancionando por causales diferentes y estoy sujeto tanto al uno por la parte judicial como por el otro por la parte administrativa. Entonces, debo tener presente en el momento de generar este tipo de contratos que estoy sujeto a estas obligaciones y responsabilidades. En el momento de incumplir, se ejercen este tipo de cosas. Como les decía, les trato de dar estas pequeñas pautas porque en contratos públicos estamos sujetos a eso. En los contratos privados, en cambio, es más flexible. Estoy sujeto a lo que dice el contrato y si en un momento incumplo lo que dice el contrato, pues tengo esa condicionante de que el contrato es mi autoridad máxima, más algún tipo de adenda o algún tipo de adicional que esté dentro del contrato. Si no, caso contrario, me sujeto al contrato. En cambio, acá la ley me especifica. En el contrato no me lo dice. Pero, profe, aquí yo tengo un contrato por un muro, asimismo por una cancha, y el contrato entre el municipio y Pepito, Entonces, aquí no dice en ningún lado, profe, que ese contrato es administrativo y que me van a sancionar como usted dice. Perfecto, no lo dice, te lo dice la ley. Y en la ley está establecido que los contratos serán establecidos de manera administrativa. ¿De acuerdo? Eso con respecto al tema de la contratación. Ya.
Uno más, voy a mencionarles en el tema de la delegación, ¿sí? Todo contrato, y alguien me puede decir rápidamente, por favor, Marlon. Sí, aquí. Adjudicación, artículo 6 de la LOCEP, ¿qué dice? Del artículo 6. 6 de la LOCEP, ajá, adjudicación, el primerito. Definiciones. Nos dice que es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones. Ya, perfecto. La adjudicación, muchas gracias, Marlon. La adjudicación es el acto administrativo. ¿Qué significa? Es la acción con la cual yo transfiero esas responsabilidades. ¿Recuerdan qué es lo que era un contrato? Esas responsabilidades y obligaciones a la contraparte, ¿no? ¿A través de quién? Y ahí lo dice clarito, chicos. Máxima autoridad o la autoridad pertinente. En el caso de un municipio, ¿quién es la máxima autoridad? Macarena. Elder. En el municipio no es el alcalde. Ya, perfecto. En el caso del municipio es el alcalde. En el caso de un ministerio. Macarena. De un ministerio, el... no sé, Elder. El ministro. Ya. Y en el caso del país. Elder. Ya, el presidente. Ya, perfecto. Entonces, existen estas personerías que son representaciones. Ojo, máxima autoridad representa una función. En este caso de los municipios, me voy a quedar con eso, con el alcalde. ¿Qué te dice en el tema de la delegación? Solo el alcalde, perdón, ¿qué te dice primero la ley? La ley te dice que solo el alcalde, ¿sí?, puede realizar estos actos administrativos, poner su firma en el documento para el contrato. Eso es lo que te está diciendo. Ahora, ¿qué pasa si no está el alcalde? ¿Qué existe? Existe una delegación, existe una personería externa, perdón, una tercera persona con un rol y una función asignada dentro del municipio o dentro de la institución pública para que pueda realizar estos actos administrativos hasta que se regularice con la firma de la máxima autoridad. Recuerden que estos actos que no entregue la firma a la máxima autoridad son temporales porque necesitamos establecerlos de acuerdo a la ley, ¿sí? A menos de que esté esta personería, esta tercera persona, como el encargo de las funciones. Ojo con esta parte también. Cuando yo recibo las funciones, si han visto que hay, ¿no? Director encargado, alcalde encargado, ministro encargado, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo estoy asumiendo las responsabilidades de esa función. Que no estuvo en esa función, o al menos que se tuvo que retirar temporalmente algún viaje, salud, etcétera, ¿sí? No es responsable de lo que firme yo como encargado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me equivoco en la firma, cuando estaba encargado y cuando tuve que firmar o administrar alguna situación, yo estoy asumiendo esta responsabilidad, chicos, ¿no? Cuando diferente, no estoy de encargado, simplemente estoy delegado. Yo puedo entregar mi firma, pero yo no estoy asumiendo las funciones, solamente estoy correspondiendo al proceso. Y ahí si hubo algún error, alguna equivocación, ¿quién asume? La máxima autoridad, porque yo estuve como delegado y yo solo validé el documento. Claro, tengo responsabilidad también jurídica porque existe mi firma dentro de un documento, pero no administrativa. ¿De acuerdo? Un poquito para poder establecer incluso las condiciones. Eso, muchachos, creo que para poder entrar en la próxima clase un poco más ya en el tema de estos otros componentes, en el tema de los contratos que está pasando, cuáles son, cómo lo establece la ley, inclusive el tema de los requisitos
garantías que por ahí también ya mencionaron algunos de los compañeros, el tema de la subcontratación y vamos a estos de los contratos complementarios que son como adicionales a los contratos iniciales, ¿no? Eso sería, jóvenes, por el día de hoy. Por favor, para la próxima clase, realizar la tarea que tienen ustedes en el aula virtual. Documentos legislativos para la contratación. Les había mencionado en la anterior clase que necesitamos recopilar qué normativa, qué ley y sobre todo el año y la fecha, ¿sí?, de esta normativa para saber si estamos actuando o no con normativa vigente. Ya. Hagan la recopilación, creo que ahorita ya estamos interviniendo todos o la mayoría por lo menos, véanle cuál falta de acuerdo a su criterio y lo representan. Recuerden, solo necesito el título de la ley, una breve descripción y la fecha. Nada más para que no se les extienda el trabajo. No necesito que en este trabajo me adjunten todos los archivos. Solo necesito el extracto, chicos. ¿De acuerdo? El archivo o los descargables que ustedes realicen se lo guardan porque eso lo vamos a utilizar constantemente. Y les diré, en el artículo 36 de la RLOCEP, consulten y respondan a la pregunta. En el artículo o en la norma 408 dice tal cosa. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces, así, chicos, recuerden que no se necesita aprenderse la ley de memoria, simplemente que lo tengan a la mano para que puedan responder lo que se les pregunte en futuras ocasiones. Y por último, también recordarles que en esta semana ya se cumple la actividad, la práctica con respecto a al profesional entrevistado. Anexé lo que justamente me había solicitado una de sus compañeras. Ahí está un listado de nombres que ya se han hecho la entrevista. Ojo. Y el anexo de la tarea y todas las situaciones. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna novedad con respecto a esta tarea, porque ya se cumple a esta práctica. Necesitan ayuda, necesitan orientación, por un lado. Por otro lado, de la clase del día de hoy, ¿alguna duda, alguna inquietud? Fabián. Arqui, disculpe, con respecto al deber de los documentos legislativos, o sea, ¿cómo podría dar, por favor, un ejemplo? Claro. Bueno, no sé si, es que tal vez les orienta a hacer de esa manera y a mí me gustaría que, ya, lo voy a escribir más claro. Ejemplo, título, ¿no es cierto? Y aquí vendría Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Ya? Descripción. Esta ley tiene referencia a lo que se debe proceder en las contrataciones públicas. ¿Sí? Y, por ejemplo, bueno, ya me invento ahorita nada más para que ustedes revisen y tengan. El 20 de agosto del 2008. ¿Ya? Entonces, eso sería la primera ley. Acá, otra ley, título. Nombre de la ley. ¿Sí? Descripción, asimismo. Lo que quieran en descripción y la fecha. ¿Ya? Y así van haciendo por las leyes que ustedes consideren. Lo hice de manera escrita en un Word, lo pueden hacer así. Como le pueden ver ustedes en la tarea, dice de manera, dice, ¿cómo dice? Infografía o algo así. Dice, infografía digital, dice. O sea, lo pueden hacer en un Genially, lo pueden hacer en un PDF, así escrito en Word como lo hice. No sé, en Canvas o en otro programa. Bueno, la idea es de que o sea, que haya esa flexibilidad, que no sea un documento específico, ¿sí? Pero que contenga esta información, o sea, mínimo esta información. Título, descripción y la fecha.
No sé si queda más claro, Fabián. Sí, Arqui, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta de las tareas, las prácticas, la clase de hoy? Ana. Arqui, perdón, le estaba viendo en la plataforma el documento que usted estaba presentando ahorita, pero está solo como PDF de las leyes y esto. No sé si está... Como PDF. Ajá. La clase que usted expuso ahorita. Ah, sí, efectivamente. Es un documento estático. No tiene ni más ni menos que lo que dice la ley, solamente es una manera de organizar. Si quieres ver, revisar cada uno de los ítems y eso, a la ley. Ya, ya. Gracias. Sí, sí, chicos, por ejemplo, aquí como ven no hay ningún contenido, pero si quieres saber qué pasa con la cesión de los contratos, te vas a la LOCEP, artículo 78, y te das cuenta que dice, ¿no? Se puede ceder, perdón, no se puede ceder y bajo ciertas características sí. Mañana hablaremos un poco más de eso, pero ya necesitas consultarlo en la ley. Ujú. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien.